Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 7. Entonces, ¿has estado en el campo de batalla otra vez? Naruto permaneció en su posición, inmóvil. Acababa de regresar al complejo Uzumaki, tras encontrar a todas las bestias de invocación, ver a Hashirama y Madara desde lejos, observándolos mientras se enteraban de su nuevo puesto como líderes de sus clanes, y había encontrado a todas las bestias con cola. Ya era hora de regresar. Estaba arrodillado frente al padre de Mito, con los ojos fijos en el suelo, pero respondió de todos modos. No podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo otros resultaban heridos, honorable. Naruto tenía 23 años, y Madara y Hashirama llevaban poco más de 2 como jefes de clan. Le había llevado 2 años encontrar a todas las bestias con cola y convencerlas de su plan, su posición en el flujo del tiempo y su premonición del futuro. Ahora lucía 3 largas heridas en la espalda, donde ni siquiera la armadura Uzumaki podía protegerlo. En su rostro, un ojo rojo brillante contrastaba con un iris azul brillante. Gracias a su encuentro con el zorro de 9 colas de aquella época. Parecía que Kurama no podía curar las heridas que él mismo se había infligido tan bien como curaba otras. Una versión más joven y salvaje del Kyuubi no había sido tan comprensiva como el Kurama mayor. 3 generaciones lo esclavizaron. El ojo izquierdo de Naruto estaba dañado y necesitaba la ayuda de Hashirama para curarlo. Por el momento, no podía permitirse esa discapacidad y confiaba en su demonio interior para ver con la misma perfección que antes. Los otros 8 demonios habían sido igualmente receptivos a su presencia y entre ser aplastado por los de 8 colas, casi ahogado, cocido al vapor y hervido por los de 7, 4 y 5 colas, envenenado por los de 6 colas y comido por los de 3 colas, Uzumaki Naruto ya había tenido suficiente de los irracionales demonios de cola. El único que no le había dado problemas era Shukaku, el de una cola, y eso simplemente se debía a que el tonto demonio de arena ya había sido sellado en el templo de un monje, mal custodiado por los shinobi de arena. Aún no eran una aldea, sino una congregación de personas que habían acordado llevarse bien. Aunque no muy bien. La más mínima provocación, real o imaginaria, bastaba para que se enfrentaran. Sin embargo, Naruto se había mostrado bastante interesado en el niño pequeño acurrucado cerca del monje encargado del templo. Los pequeños kanji tallados en las manos del niño lo habían alarmado al principio, hasta que comprendió su propósito. Los kanji en las manos del niño eran Kokoro, corazón, y Ukeru, aceptar/recibir. Un mensaje que Kurama le había explicado era para que el niño lo recordara siempre mientras lo preparaban para convertirse en el próximo Jinchuriki de la bestia de una cola. Naruto no permitió que eso sucediera. Había llegado primero a la bestia y la había convencido de seguir adelante con el plan de Naruto. Había sido más fácil de convencer que a todos los demás simplemente porque ya había sido esclavizado y, por lo tanto, ya podía ver el resultado mientras Naruto intentaba describirlo. Curiosamente, Naruto también había visto a una pequeña familia de Uzumakis asentada entre la gente de la arena. Una pequeña niña rubia de brillantes ojos verdes le contó a Naruto el motivo de su asentamiento. El amor era algo divertido y el corazón quería lo que el corazón quería. En el pequeño, quizás había visto un atisbo de los 3 hermanos de la arena que había conocido en su pasado. Y le divertía pensar que Gaara pudiera tener un parentesco con los Uzumaki, por muy lejano que fuera. Eso explicaría sin duda el pelo rojo brillante del otro shinobi. Ya veo. El rubio salió de sus pensamientos y volvió a la conversación actual. Naruto permaneció en silencio, sabiendo que aún no era su turno de hablar. Y confío en que también conozcas los acontecimientos que afectaron a los Senju y a los Uchiha. Más específicamente, me refiero a los sucesos de hace 2 años. ¿Sí? Uchiha Madara y Senju Hashirama se han convertido en los líderes de sus respectivos clanes. He oído que lideran bien, respondió Naruto, con la mirada fija en el suelo. Percibió la sutil indagación del líder del clan, sabiendo que buscaba algo específico, pero Naruto no estaba seguro de qué era. Mito-chan también ha sido bendecida con un hijo, que ahora tiene 4 años, continuó Naruto, sintiendo cómo crecía el orgullo en el hombre que tenía delante. Ay ay. Adorable pequeño Gaki. Ya era hora de visitar al niño. Un suave murmullo de cariño paternal. Pero una ligera tristeza impregnaba las emociones del jefe del clan, y Naruto supo que era la distancia entre él y su familia. Mito era su única hija y ahora era una Senju. Debe haber sido una decisión desgarradora para el hombre permitir que Mito se casara con Hashirama. Si me permites una sugerencia, quizás una visita no sería mala idea, dijo Naruto en voz baja.
Después de todo, podríamos decir que es solo para mostrar nuestro apoyo y aceptación al nuevo jefe del clan ahora que hemos visto su capacidad de liderazgo. El lapso de tiempo podría atribuirse a que los Uzumaki no son conocidos por su rapidez de acción. Tu regreso ha sido muy esperado, Naruto-kun. Debo preguntar, ¿por qué te mantuviste alejado tanto tiempo? Seguramente, las bestias de invocación no fueron tan difíciles de encontrar. El jefe del clan iba en alguna dirección con esta línea de pensamiento, y no es que ignorara la sugerencia de Naruto, simplemente la retocaba de la forma más indirecta. Y las cicatrices que ahora llevas, no son las heridas de una batalla con otros shinobi. No, no lo son, susurró Naruto, levantando lentamente la cabeza para que el honorable pudiera ver el brillante ojo rojo. Me encontré con muchas bestias de invocación diferentes y convencí a la gran mayoría de que aceptaran el contrato de invocación, como deseaba Kakashi. Sin embargo, también me encontré con demonios, como el que estaba sellado en mi interior. Uno de ellos no estaba de acuerdo con que alguien de su especie estuviera sellado en un humano y expresó su desagrado con violencia, explicó Naruto, haciendo una mueca al recordar su encuentro con el joven Kurama. Lo más interesante fue que el Kurama del pasado y el Kurama sellado dentro de su cuerpo se fusionaron y se convirtieron en un solo ser. Por suerte para Naruto, la bestia solo se había vuelto más poderosa y no había perdido ninguno de sus recuerdos. Era como si el Kurama del pasado hubiera sido sobrescrito y ya no pudiera existir. El Kurama del verdadero presente de Naruto había declarado que solo uno podía existir en un momento dado. Naruto reflexionó que si hubiera aterrizado en un pasado donde ya existía, probablemente habría terminado en una versión más joven de sí mismo, solo con su mente transformada. Kurama no era ni joven ni mayor. En realidad, no. Un ser de chakra no podía envejecer de verdad, al menos, no en la opinión de Naruto. Espero que Hashirama pueda curarme el ojo. Sus poderes curativos son conocidos en todas las naciones elementales, añadió Naruto, bajando la mirada de nuevo. ¿Por qué no regresaste a Senju antes de venir aquí? Buena pregunta. Pedí permiso para buscar a las bestias invocadoras, no para visitar a los Senju, respondió Naruto. Aunque no habría habido repercusiones, es una forma de hacer lo que se espera de ti. Naruto hizo una pausa para considerar sus siguientes palabras. Como heredero del clan, hay ciertas expectativas que debo seguir. Puede que no se declaren abiertamente ni se impongan, pero siguen ahí y depende de mí tomar la decisión correcta. Naruto ladeó ligeramente la cabeza y sonrió para sí mismo. Como futuro líder, si no puedo tomar las decisiones correctas ahora, ¿qué haré cuando todo un clan dependa de mí? Bien pensado. Una risita suave. Pero Naruto-kun, ¿por qué demonios decidiste regresar en medio de la noche? Estaba durmiendo, ¿sabes? Un suave lamento por la pérdida de un sueño tan tranquilo. Bueno, no quería asustar a nadie con mi apariencia actual. Se me acabó la tinta de sellado y no pude crear un sello en G. Naruto suspiró. Había llevado cubos de tinta de sellado y, entre los contratos de invocación y las bestias con cola, había usado hasta la última gota. ¿Sabes, Naruto, si te lo propones, podrías aprender a dominar el arte del sellado usando solo chakra y señales con las manos? El jefe del clan señaló, llevándose una mano a la cara con un suspiro. Supongo. Pero esa habilidad en particular requiere tiempo y experiencia. Además, es más peligrosa y tienes menos control sobre el sellado. Pero no sería yo si no probara algo peligroso de 6 maneras diferentes. La sonrisa de Naruto se ensanchó. Aún así, me vendría bien un poco de tinta para sellar. Su única respuesta fue un profundo suspiro que podría haber sido media risa. 0, 0, 0. Por fin estás en casa. Naruto estaba frente a Asuna, un enje perfecto que ocultaba sus cicatrices. Contuvo la respiración mientras esperaba su reacción. Había estado fuera más tiempo del planeado y no sabía que también lo había tomado ella. Recibí todas tus cartas. ¡Qué creativo, Naruto! Levantó una mano para revelar los animales de origami doblados que había creado solo para ella. Se animaron en el instante en que se colocó una sola gota de chakra en el sello. También había creado un sello en su oficina que atraía a los animales de origami al complejo en un instante, algo muy parecido a la técnica del dios del trueno volador. No se lo había dicho antes de irse. Para ella, simplemente habrían aparecido. Bueno, entra, ya casi amanece y tengo los pies fríos. Asuna se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa, dejando la puerta abierta para la rubia. Naruto parpadeó, sorprendido, por un momento antes de obedecer rápidamente. No iba a cuestionar su buena fortuna.
La siguió hasta la cocina, donde ella había puesto una tetera a hervir y estaba ocupada sacando tazas de té para poder prepararles una bebida caliente. Tendré que ir a ver a Sensei en un rato. Mi armadura necesita una reparación. Naruto suspiró, quitándole el azucarero de las manos con cuidado y tomando el control. Ella se sentó, sin ganas de discutir con él. Sensei era el herrero y, técnicamente, Naruto aún estaba bajo su tutela, ya que aún no había logrado dominar por completo su linaje. Pero había renunciado a dominarlo por completo. Estaba contento con la habilidad que había adquirido y, sinceramente, no necesitaba nada más de lo que ya tenía. Era lo suficientemente rudo como para no tener la capacidad de fabricar objetos de metal por capricho. ¿Ah, qué hizo eso? Asuna sintió curiosidad al instante y supo que, con la habilidad de Naruto, no había sido un shinobi el que había causado el daño, como lo había hecho el jefe del clan. Un demonio. Naruto se encogió de hombros y le puso una taza de té delante. Kurama le había dicho que demonio era un insulto para las bestias con cola, ya que no eran tal cosa. Pero Naruto usó el término por costumbre y necesidad. Explicar las bestias con cola sería más difícil de lo que Naruto quería explicar sin introducir otros temas por accidente. No le daría mucha importancia. Los demonios son infinitamente más fuertes que los shinobi. Pero sé cómo sortearlos. Este simplemente tuvo suerte. Mi armadura recibió la mayor parte del daño, añadió Naruto. Pero no todo, supuso Asuna, y con razón. Fue un rasguño. Nada grave. Mintió Naruto. Esperaba que lo dejara ahí. Quizás ella presentía esa esperanza porque dejó el tema. Ahora estaba sentado frente a ella, pensando en los siguientes pasos. Había creado y establecido un vínculo con todos los animales de invocación de las naciones elementales. No había sido fácil encontrarlos a todos, pero lo había logrado. También había cumplido su promesa con Kurama, satisfaciendo a la bestia. El único problema que quedaba en ese aspecto era el propio Kurama. Pero Naruto ya estaba desarrollando una idea. Ahora, el siguiente paso era Konoha. Bueno, quizás eso fue adelantarse demasiado. Aún faltaba que lo nombraran jefe del clan y, con suerte, no estaba muy lejos. ¿Y después de ver al herrero, qué harás?, preguntó Asuna en voz baja, percibiendo el estado de ánimo contemplativo de Naruto. Vamos a ver a los Senju en una semana, respondió Naruto. El honorable extraña a Mito-chan. Y yo también. También podré conocer formalmente a Nawaki-kun. Hashirama también se ha convertido en el líder de los Senju en los últimos años y quiero ver qué tal se las arregla. Suena emocionante, respondió Asuna con una suave sonrisa. Pero Naruto captó la tristeza. Venga conmigo. ¿Podría siquiera hacer eso? Asuna parpadeó sorprendida antes de abrir los ojos como platos, pensativa. Sí, y llevaremos a Tanaka-kun para que él y Nawaki se conozcan. Naruto sonrió al pensarlo. Después de todo, se verían mucho más cuando los clanes se unieran. Además, te extraño. No quiero dejarte atrás otra vez. Admitió Naruto en voz baja. Yo también te extrañé, Naruto-kun. Pero creo que Tanaka te extrañó más. Asuna bajó la mirada, con las emociones arremolinadas por un instante al pensar en Takashi. Debió de ser difícil para Tanaka. Naruto suspiró suavemente al darse cuenta de que su larga ausencia solo le habría recordado a Tanaka la muerte de su padre. Pero no había mucho que hacer al respecto. Naruto tenía que ir a ese viaje. Ya estaba hecho, fuera del camino. Todas las bestias con cola estaban preparadas y todos los contratos de invocación estaban hechos. Distribuirlos a los clanes legítimos iba a ser interesante. ¿Por qué llevas puesto un enge?, preguntó Asuna de repente, levantando la cabeza para mirar directamente a Naruto con silenciosa determinación, desafiando al rubio a intentar escabullirse para no responder. ¿Eh? Bueno, ves, es una historia muy larga. Naruto se llevó una mano a la nuca con una risita nerviosa, más incómodo por mostrarle la mirada que por cualquier otra cosa. Tengo tiempo. Asuna se puso en una posición más cómoda, como para reforzar su argumento. Además, tienes mucho que decir, Uzumaki Naruto, llevas años fuera. Ah, bueno, ¿por dónde empezar?, murmuró Naruto con una suave sonrisa, reclinándose perezosamente. No le importó su exigencia y sabía que sus cicatrices no la asustarían. Fue su preocupación y su ansiedad lo que lo conmovió. La forma en que sus ojos se abrían de par en par, horrorizados, imaginando todo el dolor y sufrimiento que podría haber soportado y luego dándole vueltas a la intensidad, multiplicada por 10. Pero esa era Asuna, y realmente no la querría de otra manera.
Así que habló, dejando caer lentamente el enje que había decidido mantener en su lugar. 000. Hashirama frunció el ceño al mirar los pergaminos que lo rodeaban y tenía una profunda arruga en la frente. Las misiones que tenía que asignar siempre eran difíciles. Constantemente le preocupaba haberle encomendado una misión a alguien que no tenía las habilidades necesarias para completarla y regresar a casa sano y salvo. O haberle encomendado una misión a alguien, pensando que todo saldría bien, y luego todo saliera completamente mal. Una de las primeras misiones que le asignaron influyó mucho en sus pensamientos y en su corazón. Una misión aparentemente sencilla le había sido asignada a un miembro del clan bastante joven e inexperto, pero resultó ser una emboscada destinada a matar al niño. Hashirama aún se culpaba por no haber visto las señales, si es que las había habido, y por no haber asignado a un shinobi más experimentado. El Senju se congeló instantáneamente cuando un poderoso chakra recorrió el aire, bañándolo y asentándose justo detrás de su espalda. Yo diría que es un rango B. Una voz demasiado familiar le susurró al oído. En la visión periférica de Hashirama, solo veía un naranja brillante y rubio. Uzumaki Naruto de repente se encontró en el suelo con un bulto en forma de puño formándose rápidamente en su cabeza y remolinos en sus ojos. «Eso te pasa por ignorarme durante 7 años, Naruto», dijo Hashirama con seriedad, asintiendo levemente, como si eso justificara un poco más sus palabras. «Estuve ocupado», dijo Naruto débilmente, todavía tratando de recuperarse. «Eso no es excusa. Yo también estaba ocupado», respondió Hashirama con vehemencia, casi golpeando al rubio de nuevo. «Cumplía órdenes», gimió Naruto con aire infantil, incorporándose y frotándose la cabeza, que latía con fuerza mientras sus ojos brillaban de lágrimas. «Es posible que incluso se hubiera sorbido la nariz». «¿Y entonces? ¿Cuándo te ha detenido eso antes?», refunfuñó Hashirama, cruzándose de brazos y haciendo pucheros al rubio. «Ya que casi los mato a ti y a Madara», susurró Naruto, mirando hacia otro lado. «Dejé mi poder en manos de alguien más para no volver a hacerlo. Obedecí al jefe del clan y fui a entrenar para no perder el control jamás». Hashirama permaneció en silencio mientras asimilaba las palabras de Naruto. La forma en que el rubio miraba a un lado y no hacia arriba, hacia él. Vergüenza, culpa. Todavía pesaba mucho sobre Naruto. Hashirama supuso que la muerte de Kakashi no mejoraba las cosas. «¿Así que has estado entrenando?». Hashirama sabía que no debía insistir en el tema del ataque de ira inducido por el Kyuubi en Naruto. «¿Conseguiste llegar a alguna parte?». Naruto volvió a levantar la vista, observando el cabello largo, cuidadosamente recogido con una tela blanca. Su frente estaba cubierta por una diadema lisa que se había hecho poco después de unirse a los Uzumaki, lista para cuando se creara Konoha. Podía sentir el chakra de Hashirama arremolinándose lentamente en el núcleo del otro shinobi. Incluso ahora, Naruto percibía que el poder de Hashirama era mayor que el de sus anteriores senseis, Kakashi y Jiraiya. Ninguno de ellos podía compararse con los Senju, y eran mucho mayores que Hashirama ahora. Naruto se dio cuenta de que siempre había tenido su capacidad sensorial, pero nunca se había percatado de ella. Era algo más bien inconsciente, que solo aparecía cuando no podía defenderse adecuadamente, cuando no podía hacer nada en realidad. Pero al observar al Senju, ver sus rasgos aún ligeramente infantiles y sentir su poder, Naruto se sintió más triste que maravillado. «Aún no puedo usar mi linaje como tú y Madara. Pero he logrado aumentar mi control sobre él». Naruto se encogió de hombros. «El jefe del clan ha decidido que regrese al campo de batalla y reanude mis misiones. No hay mucho más que podamos hacer». «Hablando del jefe del clan, ¿dónde está? Pensé que venía contigo», preguntó Hashirama, dirigiendo la mirada hacia la ventana y desplegando chakra para intentar sentir a los otros Uzumaki que supuestamente acompañaban a Naruto. «Me alegra tu regreso al campo de batalla. Significa que puedo verte más. Madara e Izuna también estarán felices. El honorable me pidió que presentara sus disculpas, pero bueno, no le interesa mucho ver a su yerno. Por cierto, es una cita». Naruto sonrió. Fue directo a Mito-chan. La sonrisa de Naruto se suavizó, convirtiéndose en una cálida sonrisa. «Oí hablar de Nawaki, lo vi de lejos un par de veces. Es un buen chico, Hashirama. Será un chico fuerte. ¿Crees?». Hashirama sonreía ante las payasadas de su suegro, pero una extraña ansiedad pareció apoderarse de él al mencionar la fuerza de Nawaki. «Sí. Es un potencial latente», respondió Naruto con cuidado, intentando captar mejor las emociones confusas de Hashirama. «¿No quieres que se convierta en un shinobi?», adivinó Naruto en voz baja.
No. En absoluto. Ni siquiera con mi linaje, coincidió Ashirama. Para ser sincero, me alegro de que mi padre muriera cuando lo hizo. Un año más y Nawaki se habría visto obligado a entrenar, si acaso. Le di unas semanas. Tobirama dijo que las circunstancias de los clanes en ese momento me daban unos meses. Naruto ocultó su estremecimiento con una tos suave. Ashirama y Tobirama habían decidido no cuestionar las circunstancias de la muerte de su padre, pues habían aprendido todo de la muerte del mayor Senju. Habían estado rezando en secreto por la muerte del hombre, esperando contra todo pronóstico que algo les concediera su ruego. Así que, cuando llegara el momento, no iban a criticarlo. Amaban a su padre y lo respetaban, pero, simplemente lo aceptaron porque Nawaki significaba más para ellos que su propio padre. Nawaki era un símbolo de inocencia que no soportaban ver destruida, sin saber que Konoha estaba tan cerca. Era la representación de sus hermanos caídos y, en cierto modo, los dos hermanos culpaban a su padre por la muerte de sus hermanos. Madara, por otro lado, podría haber odiado las costumbres de su padre, haber esperado un milagro y haber rezado por una muerte honorable a manos de los Senju, pero aún así lo había amado. Había notado un defecto, lo había hurgado, había tirado del hilo y este se estaba deshaciendo poco a poco. ¿Llegaría a conocer la verdad? Naruto sabía que Madara solo investigaba a medias la muerte de su padre, debido a un retorcido sentido de la obligación. Pero en los últimos meses, el Uchiha había redoblado sus esfuerzos y eso preocupaba al rubio. Lo siento por tu padre, dijo Naruto débilmente, sin saber qué más decir. Era un shinobi y murió hecho y derecho, respondió Ashirama, recordando las mismas palabras que su padre había usado al hablar de su hermano menor, viéndolos enterrar los restos del cuerpo. En fin, el tono de Ashirama cambió y su rostro se iluminó, pero sus emociones indicaban que buscaba una distracción, un cambio de tema. ¿Qué aprendiste en tu entrenamiento? Entrené a mi linaje, pero también logré completar varios proyectos de sellado. Naruto tarareó pensativo. Hay algo que quiero probar con tu linaje. Algo así como una colaboración. Llevaba tiempo pensándolo y, si lo conseguían, Konoha sería una aldea construida como ninguna otra. Pensaba en la gente con la que había luchado cuando conoció a Sora. Si esos shinobi podían, ¿por qué él no? Él tenía un conocimiento mucho mayor del sellado y tenía a Ashirama de su lado. Los otros shinobi tenían un maestro de sellado novato y un usuario del estilo tierra. ¿Ah, sí? Respondió Ashirama, alargando la respuesta para que pareciera más una pregunta que una aceptación. Quizás una indagación para saber más. ¡Genial!, exclamó Naruto con una gran sonrisa antes de agarrar el brazo del Senju y sacarlo de un tirón. Una vez allí, Naruto sacó un pergamino de sellado en blanco y su tinta, añadiendo trazos con rapidez y seguridad. Ese pergamino de sellado es diferente, observó Ashirama. Tiene una capacidad de chakra mucho mayor y, por lo que se siente, estás añadiendo una gran cantidad de chakra a tu sello al crearlo. ¿No es peligroso? Puede ser. Pero el truco está en hacerlo rápido para que, al terminar el último trazo, el primero siga activo. Además, simplemente añade mucho más chakra para que tarde más en desactivarse. Así, el sello se vuelve mucho más fuerte y, de hecho, susceptible de modificación si cometo un error. Sin embargo, debo tener cuidado, porque si cometo un error que resulta en un sello completado sin querer y activo, obtengo resultados bastante inesperados. No todos son desagradables ni todos son agradables, explicó Naruto, sin perder el ritmo. ¿Qué intentas lograr exactamente?, preguntó Ashirama, frunciendo el ceño mientras sus pensamientos se confundían cada vez más con las complejidades del sello de Naruto. Cuando digo ahora, necesito que pongas tu liberación de madera en este sello, respondió Naruto, optando por no responder la pregunta de Ashirama. Naruto, no voy a poner mi chakra en un plan tuyo a medias. Sé cómo acaban la mayoría. Ashirama suspiró, y su padre y líder de clan emergieron. Por lo que sé, esto podría acabar explotando, ahora. Gritó Naruto y Ashirama actuó de inmediato, agachándose y estampando una mano llena de chakra sobre el pergamino. Observó cómo el chakra verde se arremolinaba en el sello que Naruto acababa de construir y se impregnaba en la tinta, mezclándose con el azul eléctrico que ya latía en las líneas oscuras. Un destello brillante y una pequeña onda expansiva después, vieron al jefe del clan Senju y al heredero del clan Uzumaki sobre sus traseros, mirando con silenciosa maravilla una casa de madera bastante grande donde alguna vez había estado el sello. Bueno, la arquitectura y el diseño son un poco chapuceros. Deberías mejorar eso, Ashi-kun, dijo Naruto sin aliento mientras observaba las paredes, puertas y ventanas de la casa. ¿Tengo que trabajar en ello?
balbuceó Ashirama. Ni siquiera sabía qué iba a pasar. Pero aún así me escuchaste, señaló Naruto encogiéndose de hombros, poniéndose de pie y acercándose a la casa. Aunque el sellado necesita mejoras. ¿Sellado? ¿Qué sellos? El Senju se concentró de inmediato en el nuevo tema, olvidando todas las demás acusaciones ante la nueva creación. Tiene sellos por todas partes. ¿No los sientes? ¿No los sientes físicamente? Naruto parpadeó como un búho al joven shinobi, asombrado de que el Senju no viera lo que para él era tan obvio como la nariz de cualquiera. Eso es lo que lo convierte en un jutsu de colaboración. Naruto tocó la lisa superficie de la puerta, sintiendo el chakra latiendo en las vetas de la madera. Aunque falta mucho para que sea perfecto. Va a requerir muchas pruebas y repeticiones. Pero, en esencia, creo que podría funcionar. ¿Qué hacen los sellos? Preguntó Ashirama, mirando también la madera, intentando distinguir las líneas de chakra que sentía pero no veía. Ahora mismo. Bueno, es la base de toda la estructura. También detendrá ataques de nivel bajo a medio. ¿Y esa prueba de fuego? Respondió Naruto pensativo. No quería nada demasiado complicado. Dice que es demasiado complicado. La voz de Mito resonó juguetonamente tras ellos. Has recorrido un largo camino, Naruto-kun, desde la última vez que te vimos. En cualquier caso, apuesto a que has absorbido toda la información de los archivos. Sí, hace unos 4 años. Intenté encontrar algo sobre el linaje Uzumaki, pero... La frase de Naruto se fue apagando, una mejor indicación de su éxito que las palabras. Sus rasgos se iluminaron de repente antes de alejarse corriendo de la casa saturada de chakra y dirigirse directamente hacia la pelirroja. La levantó en un abrazo fuerte y la giró. Naruto. Protestó Mito con una carcajada. Todavía necesito respirar. Naruto aflojó su agarre y dejó de girar a Mito. Pero no lo soltó. Había crecido mucho desde la última vez que la vio. No recordaba los años. Honestamente, no recordaba cuántos años tenía, ni siquiera cuántos tenía Mito. Parecía estar al final de su adolescencia. Quizás incluso a principios de sus 20. Era una mujer realmente hermosa. Y sirvió para recordarle cuánto tiempo estaba perdiendo, cuántos shinobi estaban muriendo en las guerras de clanes sin sentido. Tenía que darse prisa, por eso se había encargado de encargarse de los jefes de clan anteriores. Naruto soltó a Mito con ese oscuro recordatorio que ardía en sus pensamientos y mente. Era algo con lo que tendría que lidiar y aceptarlo. Tendría que decidir si les contaba a los demás lo que había hecho. Pero por ahora, estaba feliz de estar donde estaba. Dibujó una sonrisa en su rostro y miró detrás de Mito, donde sintió un chakra familiar pero extraño, feliz y fuerte de una manera que ningún otro linaje podría ser. Senju Nawaki. Podría tener unos 4 o 5 años. Un niño sonriente abrazado a su abuelo, disfrutando sinceramente de la felicidad de su madre, sin saber nada del hombre que la hacía reír. Y ese era un pensamiento triste. Nawaki no conocía a Naruto, nunca lo había visto. ¿Cómo pasó el tiempo? El rubio se acercó al chico y se puso en cuclillas para quedar a su altura. Le ofreció una sonrisa sincera y cálida y le tendió la mano. Sabía que Nawaki no tendría ni idea de su significado, pero el chico habría visto a su padre saludar a muchos shinobi y, por lo tanto, sabría qué hacer. Nawaki miró su mano antes de que su sonrisa se ensanchara. Sus diminutos dedos agarraron 3 de los suyos y los sacudieron con tanta fuerza como el pequeño pudo contener su entusiasmo. Naruto rió entre dientes ante las payasadas, y su sonrisa se ensanchó. Pero los instintos y reflejos shinobi lo hicieron retroceder cuando la mano de Nawaki se disparó hacia su rostro, su ojo dañado. Apenas logró evitar agarrar la mano del niño y, sin duda, asustarlo hasta hacerlo llorar. «Huele», dijo Nawaki con el ceño fruncido, mientras sus dedos calientes rozaban la cicatriz alrededor del ojo. Nawaki había dado un paso adelante para alcanzar el rostro de Naruto, pero esta vez Naruto no se había echado atrás, sus ojos captaron nerviosamente la mirada atenta de Mito. «¡Ay, huele!». Naruto asintió sorprendido. «¿Llevas un enge, Naruto-kun?», preguntó Ashirama con el ceño fruncido. El líder Senju se sorprendió de no haberlo visto de inmediato. El enge de Naruto solo podía ser mejorado con un sello. Pero eso planteaba la pregunta de cómo su hijo pudo ver algo que no había visto hasta que se lo señalaron. Naruto suspiró y se apartó lentamente del curioso toque de Nawaki. Se irguió en toda su estatura y, por un instante, Ashirama se sorprendió de lo alto que había crecido el rubio. Naruto miró al otro Uzumaki y vio a Asuna con el jefe del clan y a Tanaka. Asuna dio un paso hacia él, pero no se abalanzó de inmediato.
Aparentemente no es un buen enje si todos pueden ver a través de él, murmuró Naruto, juntando los dedos mientras concentraba su chakra. Antes de que pudiera quitar el enje, Asuna se acercó a él y le separó las manos, negando con la cabeza. Se inclinó y le susurró al oído: no delante de Tanaka. La declaración confundió al rubio, pero obedeció de todos modos. Asuna regresó con el pequeño grupo de Uzumaki que había viajado con el jefe del clan. El vibrante cabello rojo de Tanaka sobresalía junto al mismísimo jefe del clan, quien se había encariñado con el chico durante el viaje al complejo Senju. Naruto observó atentamente al pequeño, recordando algunas de las pesadillas que atormentaban el sueño de Tanaka. Bueno, lo habían atormentado. Naruto ya no podía estar seguro porque no había estado allí mucho tiempo. Tanaka sabía que su padre había sido asesinado por un Uchiha y sabía que el Uchiha tenía los ojos rojos. No sabía nada del Sharingan ni del Tomoe giratorio. Solo ojos rojos. En realidad, Asi-kun, necesito tu ayuda. Naruto se giró hacia el joven shinobi y señaló la casa recién creada. Mito no la siguió, sino que le tendió la mano a Nawaki y la guió hacia Tanaka y Asuna. Nawaki los siguió con curiosidad mientras caminaban hacia la casa de madera, pero sin protestar ante la amable indicación de su madre para que se acercaran al otro Uzumaki. Sin embargo, el jefe del clan lo siguió en silencio, curioso acerca de las habilidades curativas de Hashirama. ¿Dónde está Tobi-kun?, preguntó Naruto mientras abría la puerta y se apartaba para dejar entrar primero a Hashirama y al jefe del clan. El interior de la casa no era muy complicado. Era pequeña y sencilla, sin paredes. En una misión. Regresará mañana, si todo sale bien, respondió Hashirama con un suspiro. Pensé que nunca lo dejarías salir del complejo una vez que te convirtieras en jefe del clan. Naruto rió entre dientes. Hashirama resopló antes de murmurar: lo intenté, pero ese testarudo idiota no me dejó. La respuesta solo avivó la risa de Naruto. Una vez cerrada la puerta, Naruto soltó el enje, dejando que sus cicatrices se manifestaran lentamente. Luego, suprimió el chakra de Kurama en su ojo, revelando la verdadera magnitud del daño. No sé cuánto puedo hacer, considerando que ya está parcialmente curado. Hashirama tarareó. Disimulaba bien su sorpresa. Pero él, al igual que el jefe del clan y Asuna, sabía que no era nada común lo que había causado esas heridas. ¿Qué había estado haciendo Naruto en los años transcurridos desde aquel fatídico día en el campo de batalla? Bueno, creo que es mi ojo lo que más me molesta, admitió Naruto con timidez. Es decir, las cicatrices molan, pero un ninja necesita una visión perfecta. Sé que Kakashi Sensei solo tenía un ojo para trabajar la mayor parte del tiempo, pero aún así tenía dos y era un prodigio, así que era muy bueno usando solo uno. Y su otro ojo era un Sharingan. Naruto se dio cuenta de lo que hacía y cerró la boca con una risita nerviosa. No dejes que te aburra con mis divagaciones. Debería dejarte hacer lo tuyo. El jefe del clan ladeó la cabeza con curiosidad. Naruto rara vez hablaba de su pasado. De hecho, hablaba tan poco que a veces parecía que no lo tenía. Pero el dolor que sentía al pensar en aquellos de antes de llegar a los Uzumaki era tan real que nadie le preguntó al respecto. Esta era la primera vez que Naruto mencionaba tener algún tipo de sensei. Y un prodigio, además. Pero no había ningún Kakashi que fuera un prodigio en nada en los clanes en ese momento. Así que, una vez más, ¿de dónde había salido Naruto? Hashirama resopló con cansancio antes de saludar a Naruto con la mano, señalando una silla que se abría y murmurando algo sobre que Naruto se sentara. El rubio obedeció sin decir palabra, escuchando al joven shinobi con la misma facilidad con la que escucharía a su propio jefe de clan. Algunos se preguntaban sobre eso. Naruto veía a Tobirama y Hashirama de una manera que le resultaba extraña al Uzumaki. Quienes lo rodeaban cuando estaba con los hermanos Senju podían sentir el profundo respeto y admiración que el joven Uzumaki sentía por sus camaradas Senju, y era desconcertante. Era casi lo mismo que un hermano menor podría sentir por un hermano mayor al que emulaban. Pero era más profundo que eso. Y nadie podía entenderlo. Pero no lo cuestionaron. Naruto era extraño así todo el tiempo. Miró al Senju con toda la adoración que cualquier ser humano podría sentir, y aún más. Pero también sentía una extraña sensación de anhelo. Pero no era algo consciente. Sin embargo, era Naruto, así que ya nadie se lo preguntaba. Simplemente aceptaban al rubio y todas sus rarezas. Al fin y al cabo, era Naruto. Hashirama colocó un dedo en la ceja de Naruto, otro a cada lado de su ojo y añadió uno sobre el párpado cerrado. Necesito que te quedes muy quieto, Naruto-kun.
Voy a examinar el daño y ver qué puedo hacer. El otro ojo de Naruto permaneció abierto y observó con total fascinación cómo Hashirama tiraba sin esfuerzo del senjutsu que los rodeaba. Sus ojos marrón oscuro se aclararon a un castaño dorado mientras se arremolinaba a través de sus espirales de chakra y hacia la mano en el rostro de Naruto. Naruto contuvo la respiración mientras el senjutsu llenaba sus propias bobinas y células, tocándolas brevemente antes de desaparecer. Era a la vez cosquilleante y doloroso al tocar las células dañadas, tirando ligeramente de los bordes ásperos y rotos. Naruto solo lo sabía porque él mismo era experto en senjutsu. Pero no a este nivel. Simplemente no tenía la concentración de Hashirama. El ninjutsu médico de Tsunade Bachan simplemente no tenía comparación. Había progresado muchísimo en el ninjutsu médico de chakra, pero el senjutsu conjugaba el ninjutsu médico. Y no había habido nada que le enseñara esto, que le indicara un camino. Con este conocimiento, incluso podría haber salvado todo lo que había perdido. Pero eso era algo que Naruto jamás sabría, difícilmente podría cambiar. Tsunade tendría que aprender todo esto por sí sola, si pudiera. Hashirama recurrió a más senjutsu y sus ojos se volvieron blancos, brillando con la intensidad y pureza del chakra que fluía a través de él. Ni siquiera Naruto había logrado un senjutsu tan refinado. Pero claro, siempre se había centrado en luchar, no en sanar. Una punzada de dolor tan fuerte que le hizo apretar el ojo abierto le atravesó los dedos de Hashirama. Era como una lava blanca y ardiente que le quemaba el ojo, llenando sus células con un senjutsu tan puro que era agonizante sentirlo. ¿Era esto lo que Hashirama sentía al usar senjutsu? ¿Sentía este sufrimiento? Por reflejo, Naruto también había empezado a reunir senjutsu, apretando los dientes mientras se obligaba a no moverse, a mantenerse lo más quieto posible. Los dos senjutsu, aunque de la misma fuente, eran infinitamente diferentes. Quizás un reflejo de sus personalidades. El suyo era salvaje, impetuoso, girando entre sus espirales con un toque de éxtasis juguetón. Si bien el de Hashirama era similar en cierto modo, era más contenido y concentrado. Tenía un propósito más definido. Algo más que causar daño en el fragor de la batalla. Los dos se encontraron, chispearon y se encendieron en un destello cegador de chakra. El mundo de Naruto fue, por un momento, más brillante que el día de verano más soleado antes de que todo se oscureciera. El jefe del clan silbó, impresionado, mientras Hashirama y Naruto volaban en direcciones opuestas. El poder que ambos ejercían era asombroso, tanto destructivo como curativo. Las murallas fortificadas que Naruto había construido fueron pulverizadas por la onda expansiva del senjutsu, con un radio de peligro lo suficientemente potente como para obligar al jefe del clan a salir de la habitación por su propia seguridad. Hashirama y Naruto ya estaban fuera de peligro, tras haber sido lanzados con fuerza en esa dirección. Sin las paredes como soporte, el techo se derrumbó con un estruendo ensordecedor y astillado. Curiosamente, la explosión en sí no había causado mucho ruido, aparte de la destrucción de la casa recién creada. ¿Qué demonios?, exclamó Hashirama con dificultad mientras salía de los escombros de la pared contra la que había aterrizado, causando la mayor parte del daño. Ese idiota. ¿En qué demonios estaba pensando? Su corazón corría a mil, su mente daba vueltas pensando en todo lo que podría haber salido mal. Naruto incluso podría haber muerto, por lo que sabía. Se sentía increíblemente afortunado de estar vivo y relativamente ileso. Mito corrió hacia la Senju, con la preocupación encendida en sus ojos. Inmediatamente comenzó a revisar a Hashirama en busca de heridas, mientras que la otra se quedó quieta y la dejó. Sabía que sería inútil intentar resistirse, asegurarle que estaba bien. Aún necesitaba verlo con sus propios ojos. Asuna se había acercado a Naruto, quien no se levantaba. Hashirama frunció el ceño, preocupado. Lo que habían intentado era algo completamente nuevo para los Senju, reparar algo tan dañado y ya parcialmente curado. No tenía nada en qué basarse, nada que le permitiera predecir si funcionaría o no. En verdad, todo lo que había estado haciendo era tratar de ver la magnitud del daño para poder comenzar a pensar en formas de ayudar a Naruto. Pero había percibido mucho del chakra del demonio. Permanecía en las células de Naruto, casi como si fuera tanto chakra de Naruto como del demonio. Pero había un tercer chakra. Tan similar al del demonio que podría haber existido una relación. Una versión más equilibrada del chakra del demonio. Sin embargo, era más salvaje, más joven. ¿Se habría encontrado Naruto con otro demonio? ¿O quizás con la misma versión del que llevaba sellado en su interior? El tercer chakra impidió que la herida sanara por completo.
Era corrosivo, quemando las células de Naruto una y otra vez, consumiéndolas tan rápido como se curaba. ¿Habría bastado el Senjutsu para eliminarlo? ¿Era lo suficientemente puro como para dominar el tercer chakra? ¿Hashirama-sama, podría venir, por favor? Preguntó Asuna en voz baja, inclinando ligeramente la cabeza en dirección a Hashirama. No sé cómo ayudar a Naruto-san, ya que no sé qué ha pasado. Hashirama hizo una mueca al dar un paso, pensando en silencio que lo sentiría así por la mañana. Miró al rubio mientras caminaba hacia él. Naruto estaba tendido sobre los escombros de su propia creación, inmóvil y con los ojos cerrados. Hashirama se agachó con cuidado hasta quedar arrodillado junto a Naruto, con las manos brillando con chakra médico. Las recorrió con las manos, fijándose en los detalles. El tejido cicatrizado, los anillos de chakra intensificados, todos los pequeños indicios de la profesión de Naruto. Al pasar una mano por el rostro de Naruto, su ceño se acentuó. El Senjutsu persistía bajo la piel, recorriendo las delicadas espirales que rodeaban no uno, sino ambos ojos de Naruto. La cicatriz sobre su ojo dañado aún era visible, pero ya no era la herida abierta y en carne viva que había sido momentos antes. Parecía completamente curada, desvanecida, pero aún visible. El tercer chakra parecía haber sido vaciado, al igual que el chakra del demonio, pero este se encontraba cerca de los límites del Senjutsu restante, poniendo a prueba su fuerza. Con el tiempo, el chakra demoníaco regresaría. Hashirama sabía por Mito y Tobirama que el Senjutsu, en cantidades concentradas, hacía que su iris pareciera mucho más claro. ¿Qué efecto tendría en la ya cristalina mirada de Naruto? Aparte del persistente Senjutsu, Naruto parecía estar perfectamente bien. Hashirama le dio un codazo en la mejilla, gruñendo levemente con impaciencia al ver que el rubio ni siquiera se movía. La ansiedad que sentía por el incidente no se había disipado del todo, pero su corazón acelerado se había calmado. Volvió a tocar a Naruto, ignorando la mirada de sorpresa de Asuna. «Oye, idiota». Hashirama no era de los que se enojaban, pero esa pequeña artimaña lo había asustado muchísimo. Naruto entrecerró los ojos y gimió de irritación. Le dio un manotazo perezoso a Hashirama, sin ganas de volver al mundo consciente. Pero el Senju no se dejaría intimidar. Un gesto de su mano bastó para que una bola de agua del tamaño de un cubo le salpicara la cara a Naruto. Un fuerte jadeo, un gruñido grosero y un intento de puñetazo en la cabeza de Hashirama después, Naruto estaba de pie y completamente despierto. Miró al Senju con enojo antes de recordar por qué dormía y miró rápidamente a su alrededor para ver la magnitud del daño. Con un leve silbido de agradecimiento, el rubio esbozó una sonrisa torcida que borró rápidamente al ver la expresión en el rostro de Asuna. Con un tic nervioso, centró su atención en sí mismo, moviéndose ligeramente de un lado a otro para evaluar sus lesiones internas y externas. Pero sabía que Hashirama se habría curado cualquier herida y que revisarse era solo una costumbre. Se veía perfectamente bien, y lo sentía. No tenía ni un moretón ni un rasguño, y eso era genial. Llevándose una mano al ojo, sus dedos rozaron con ternura la superficie abultada, sabiendo por experiencias pasadas que esta acción solía causar dolor. Sin embargo, ni siquiera sintió una punzada. Con un toque ligeramente más apremiante, delineó la cicatriz que ahora adornaba sus rasgos con una fascinación mórbida. Solo dos de las garras del Kyuubi habían logrado alcanzar su rostro, derribándolo en una trayectoria ligeramente oblicua. Las dos líneas irregulares comenzaban sobre su ceja, la atravesaban y terminaban cerca del inicio de la marca de su bigote superior. En su interior, percibió el último Senjutsu concentrado de Hashirama arremolinándose perezosamente en sus anillos y se preguntó cuánto tiempo permanecería allí. Parecía estar disminuyendo ya. La diferencia que producía no era perceptible y supuso que no tendría efectos duraderos. Al mirar al Uzumaki, no pudo evitar una oleada de sorpresa que lo recorrió. Parpadeó para asegurarse de no estar viendo cosas, pero las imágenes no desaparecieron. Se frotó los ojos antes de volver a mirar a los preocupados miembros del clan, pero no hubo cambio. Girando en el aire, como globos atados al dedo de un niño, se encontraban los patrones ahumados de las focas. Mientras Naruto pasaba su dedo de un patrón a otro, notó que algunos de los tentáculos ahumados giraban más rápido y parecían más brillantes que otros, y solo pudo suponer que se trataba de focas activas. Pero los inactivos, todavía estaban allí, todavía existían. Siempre habían asumido que los sellos simplemente desaparecían. Pero si Naruto lo pensaba detenidamente, concluía que los sellos desafiaban las leyes de la naturaleza. Hacían posible lo imposible.
Así que no era imposible asumir que no serían reabsorbidos por el Senjutsu una vez completado su tarea. Todo era reabsorbido, podía presentirlo. Desde los sonidos hasta el jutsu, toda la energía de esas acciones finalmente volvía a convertirse en senjutsu. Pero nunca se había molestado en percibir a dónde iban los sellos, asumiendo que era lo mismo. Además, no se podían sentir tras su inactividad. No quedaba nada en su interior. Naruto-kun. El rubio miró a Asuna, quien se apretaba el pecho con preocupación mientras lo observaba con los ojos muy abiertos. Él le sonrió y dijo con la misma alegría, es que no estoy acostumbrado a ver las cosas con normalidad. Y estaba un poco inquieto por lo acostumbrado que estaba a la visión del zorro. Al principio, le había costado acostumbrarse a los tonos de calor que le impedían ver en su único ojo, pero a veces se habían vuelto extremadamente útiles. Quizás el zorro le dejara volver a usar los ojos de vez en cuando. Todo, salvo los susurros casi juguetones y en espiral de las focas, parecía normal otra vez y fue, curiosamente, un alivio al mismo tiempo que inquietante. No dijo nada sobre los sellos porque no estaba seguro de si la habilidad desaparecería una vez que el senjutsu se hubiera diluido de sus ojos. Se miró de reojo y quedó maravillado por el brillo casi resplandeciente que rodeaba su figura, especialmente en la zona del abdomen. Reluciente quizás no era la palabra correcta, era más bien resplandecer. Un ligero resplandor emanaba de cada sello que se movía a su alrededor, atado a él. Y vaya si había muchísimos. Con una sonrisa, se puso de pie y abrazó a Asuna con fuerza. Siento haberte preocupado, dijo con cariño, con toda la sinceridad del corazón. Pero deberías tener más fe en mí, la reprendió juguetonamente. La pelirroja en sus brazos parecía estar echando humo por la irritación que sentía por el rubio en ese momento. Vaca. Gritó mientras intentaba golpearlo en la cabeza. ¿Sabes lo que me causa el estrés? Voy a envejecer estando solo contigo. Satisfecho de que estuviera lo suficientemente distraída, Naruto se rió entre dientes mientras se apartaba de su mano. Por el momento, ignoraría los sellos giratorios, y si seguían ahí, experimentaría un poco con ellos y vería a dónde iban antes de decírselo a nadie. Podría acabar siendo una habilidad bastante inútil, ya que sabía crear sellos de memoria. 000. Naruto se sentó con Hashirama mientras continuaban las festividades de la noche. Al más puro estilo Uzumaki y Senju, decidieron que era necesario un festín para celebrar el regreso de Naruto y la visita de los Uzumaki. El jefe del clan Uzumaki no estaba en su puesto junto a Naruto y estaba sentado con Nawaki, Mito y Tobirama. La verdad es que se lo estaba pasando bien y Naruto no lo culpaba. Ya era mayor y descansar era su principal preocupación, superado solo por su necesidad de ser un buen líder para el clan. Los brillantes colores de los Uzumaki contrastaban con los relativamente conservados colores de los Senju. Naruto podía distinguir fácilmente a los diferentes miembros de cada clan mientras se mezclaban y, en general, se lo pasaban bien. Disfrutaba sinceramente del ambiente relajado, del suave silbido, el crujido y el estallido de la hoguera frente a él, y de la conversación amena a su alrededor. Era la misma atmósfera relajada y despreocupada que quería inculcar en Konoha y, con suerte, mantenerla viva mediante la voluntad del fuego para las generaciones venideras. Era una idea asombrosa. Pero Kurama aún tenía sus dudas. Para él, los shinobi causarían algún tipo de caos, porque ¿qué ninja se necesitaba en tiempos de paz? Y tenía razón en un aspecto. Pero la gente siempre necesitaba ninjas. Siempre había misiones de personas ajenas al estilo de vida ninja. Era entre los propios ninjas a quienes Naruto esperaba traer la paz. Que ninguna aldea era superior a otra. Esperaba abolir la necesidad de venganza, infundiendo misericordia y compasión que permitieran a los ninjas dejar con vida a sus oponentes durante las misiones, creando una rivalidad más que una vendetta. En medio de sus pensamientos divagando, la sensibilidad de Naruto captó una señal bastante extraña. Se dirigía directo al complejo, y a toda velocidad. A Naruto no le gustaba a dónde iba esto. Después de todo, venir aquí ahora, mientras estaba oscuro, era casi un suicidio. Sin embargo, las únicas personas que tenían alguna esperanza contra Uchiha Madara eran él mismo y los hermanos Senju a su lado. Ellos también tenían la capacidad de sentir chakra, pero no a esa distancia. Con la velocidad a la que Madara se acercaba, el otro Uzumaki lo percibiría pronto. ¿Se detendría? ¿Por qué no intentaba ser sigiloso? Y Madara tenía la habilidad de ser tan sigiloso que ni siquiera Naruto lo detectaría hasta que estuviera justo frente al rubio. Eso significaba que quería que lo percibieran. Estaba dejando muy clara su presencia.
Probablemente era lo mejor para él, ya que los Senju no lo atacarían directamente. Tenían tiempo de consultar primero con Hashirama, y por lo tanto, Hashirama les diría que se retiraran para ver qué quería Madara. Tampoco sería una visita amistosa, pues cualquier asunto que ameritara la intervención del mismísimo jefe del clan Uchiha debía ser algo más que grave. Después de todo, los clanes seguían en guerra. Inclinándose hacia Hashirama, con la esperanza de no causar tensión ni pánico, Naruto le informó discretamente que Madara venía en camino. Hashirama se puso de pie, con la intención de alcanzar a su hermano. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar al otro Senju, uno de los sensores Uzumaki detectó el chakra de Madara. Naruto esperaba encontrarse con el Uchiha fuera del recinto y sin que nadie lo supiera. Ahora parecía improbable, y sería visto como sospechoso si lo insinuaba. Así que, en lugar de eso, se acercó a Hashirama y Tobirama mientras se dirigían a la puerta sur del recinto. Hashirama dio la orden silenciosa para que todos continuaran con las festividades, asegurándoles que el intruso no intentaría nada con todos los Senju a su alrededor. Además, al ser tan ruidoso con su presencia, era probable que estuviera allí para hablar y nada más. ¿Será que Madara venía a proponer una tregua? ¿Tan temprano? Naruto estaba casi seguro de que podría convencer a los Uzumaki de seguirlos ahora, casi. ¿Pero podría Hashirama convencer a los Senju? Con esa leve esperanza apoderándose de su corazón, Naruto caminó con más calma hacia la puerta sur, proyectando una imagen positiva, pero no demasiado positiva. Eso parecería inapropiado. Si Naruto hubiera prestado más atención, habría notado que el chakra de Madara era sombrío y apenas contenía emoción. Tobirama ahora podía sentir vagamente a Madara y se había agachado para tocarlo con la mano y sentirlo mejor. La visita de Madara fue demasiado repentina como para no ser precavido. El hecho de que Madara estuviera tan tenso como debería haber estado si no hubiera sido Madara, bueno, eso era algo más alarmante que interesante. La puerta se abrió silenciosamente y los tres shinobi salieron al encuentro de Madara. Tras unas cuantas respiraciones más, el Uchiha apareció como si se derritiera entre las sombras. Su expresión era vacía, perfectamente consciente de que lo observaban más que los tres que tenía delante. Naruto percibió que las palabras de Hashirama no habían sido escuchadas y que algunos lo habían seguido, quizás por curiosidad, quizás por preocupación por su seguridad. En cualquier caso, estaban observando, y los cuatro sabían que debían ser cuidadosos con lo que decían. ¿Qué? ¿No está Izuna? Tobirama fue el primero en romper el silencio, notando la evidente ausencia de un Uchiha que solía estar siempre cerca de Madara. En cualquier otro momento, habría añadido una broma ligeramente insultante sobre que el joven Uchiha era un buen perro faldero la mayor parte del tiempo. Nadie de mi clan sabe que estoy aquí, dijo Madara encogiéndose de hombros. Ni siquiera mi hermano menor. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Hashirama, sin molestarse en palabras amables. Sabía que un movimiento en falso provocaría una reacción incontrolable hasta que fuera demasiado tarde. Escuché que Uzumaki Naruto estuvo aquí. Es difícil encontrarlo últimamente, respondió Madara con frialdad. No estaba allí por nada trivial, eso seguro. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Naruto, sintiéndose muy inseguro. La esperanza de antes se había desvanecido, reemplazada por un gélido pavor. Estoy aquí para hablar contigo, y preferiría hablar a solas. Me presenté cuando pude colarme. Todos lo saben. También quisiera darte el beneficio de la duda, y hablar conmigo en privado es lo mínimo que puedes hacer. Vine solo, todos tus sensores lo detectan, respondió Madara. Su tono era neutral, ocultando sus emociones. Su chakra también estaba rígido, demasiado rígido, sin revelar nada. Respiró hondo antes de continuar, sin mirar a Naruto. Me gustaría preguntarte sobre mi padre. Si Naruto antes sentía un frío glacial, no era nada comparado con la sensación que lo recorría ahora. Peor aún, no podía ocultarla. Había demasiados sensores a su alrededor. No era tan hábil como Madara para controlar su chakra a la hora de mostrar lo que sentía. De acuerdo. Susurró Naruto, con la mirada perdida y mirando al suelo. No necesitaba pensarlo. Estaba seguro de que habría consecuencias, pero se lo debía a Madara. Le debía una explicación a Uchiha. Pero se preguntó si tal vez Hashirama debería acompañarlo. Era apropiado, ya que su padre también estaba involucrado. Pero una mirada al rostro de Madara le hizo saber que lo mejor era ir solo con el Uchiha. Madara se alejó con el Shunshin, y Naruto lo siguió de inmediato antes de que alguien pudiera intentar detenerlo. Aparecieron en el claro al que Naruto había sido llevado al llegar a este mundo, un lugar con un aspecto descuidado y más salvaje.
pero le resultaba familiar, y Naruto se relajó un poco por dentro. El punto en común significaba que Madara prefería las respuestas a pulverizarse la cara hasta convertirla en un desastre sangriento. ¿Sabes? Cuando me dijeron que mi padre había muerto, no me importó mucho, comenzó Madara con tono ligero y casi indiferente. Eso no significa que ignorara las circunstancias sospechosas. Pensé que bien podría investigarlo, aunque no me diera muchos más resultados de los que ya tenía. Es bastante difícil reunir pruebas en estos tiempos, por desgracia. Naruto permaneció en silencio, sin saber a dónde quería llegar Madara con esto. Había innumerables posibilidades. Madara tenía habilidades sensoriales, pero no mayores que las de un ninja sensor promedio, que era un shinobi que se había tomado el tiempo de aprender a identificar el chakra para poder sentir a los enemigos que se acercaban sigilosamente. No podía entender cómo las emociones de Naruto iban de negativas a positivas mientras su mente repasaba las posibilidades de este encuentro. Por favor, no dejes que esta sea la razón por la que Madara y Hashirama comiencen a pelear de nuevo. Naruto oró en silencio en su mente, dirigiéndose a cualquier deidad que considerara escuchar su oración y concederla. Sabía que Izuna había muerto a manos de Tobirama, el primer paso en la caída de Madara en la locura que eventualmente lo llevaría a desertar de Konoha y posteriormente a iniciar la Cuarta Guerra Shinobi. Bueno, al menos intentándolo, desde la perspectiva de Naruto. Pero Kurama le había asegurado que, tal como estaban las cosas, la guerra era inevitable. Así que investigué lo mejor que pude cuando tuve tiempo, confiando solo a unos pocos. No necesitaba que los Uchiha pensaran que había algo sucio. Cualquier excusa es buena para empezar una pelea, ¿sabes? Madara forzó una sonrisa forzada. Pero un día se me ocurrió una idea increíble. ¿Por qué no le pregunté al tipo del futuro? Madara, ¿qué quieres de verdad? Si solo hubieras querido preguntarme qué sabía de la muerte de los jefes de clan, lo habrías hecho delante de los demás, dijo Naruto con cautela, mirando a Madara con seriedad. Era hora de dejar de jugar. Bueno, ¿qué sabes tú? Por tu historia. Sé que no eras el shinobi más estudioso en aquel entonces, pero nunca se sabe lo que podrías haber aprendido con tu aprendizaje. Madara lo miró con la misma seriedad. No fue algo que discutiéramos realmente. Nuestra historia se centró principalmente en la fundación de la aldea. No se enseña mucho antes de eso. Naruto se encogió de hombros, preguntándose a dónde llevaría esto. Algunos clanes aprendieron algo más atrás, considerando que eran los clanes que habían estado en los estados combatientes más que las familias civiles. Clanes como los Uchiha aprendieron una versión diferente a la de los Senju. Por ejemplo, cómo murió Izuna. Tener a Kurama realmente ayudó. Habiendo sido controlado por Madara, sabía más sobre el pasado de este hombre que lo que se enseñaba en las escuelas o las casas de los clanes. Entonces, Naruto, ¿qué sabes de la muerte de mi padre? Madara arqueó una ceja. Sus ojos mostraban que esperaba una respuesta, no la buscaba. Naruto levantó una mano para frotarse los ojos con cansancio, que aún veían las focas ondulantes. Ya no había ninguna a su alrededor, salvo la suya, así que no era una gran distracción. Con un gesto de la mano, la tierra a su alrededor se movió y se confirmó a su voluntad. Siéntate, Madara, dijo Naruto con cansancio, tomando asiento. Esta acción sorprendió a Uchiha, quien lentamente obedeció, mirando a Naruto con expresión interrogativa. Naruto no había percibido ninguna malicia real en Madara, incluso si su interrogatorio parecía indicar que estaba cerca de hacerlo. Cuando los Senju y los Uchiha se enfrentaron por primera vez, sus padres nunca estuvieron presentes. Así que supongo que se enfrentaron en batalla o se encontraron con un oponente lo suficientemente poderoso como para acabar con sus vidas. Recuerden que incluso un genin puede derrotar a un jonin si éste tiene la paciencia de esperar la oportunidad adecuada. Los oponentes más fuertes nunca deben subestimar a uno más débil por esto. La arrogancia puede matarlos con tanta seguridad como una herida incapacitante. No vine aquí para un sermón más apropiado para un niño, Naruto, reprendió Madara con impaciencia, pero su tono carecía del desdén necesario para ser realmente efectivo. Ay, asintió Naruto distraídamente. Originalmente, tú y Hashirama eran mayores cuando asumieron el cargo de jefes de sus respectivos clanes, y un poco mayores aún cuando los clanes se unieron. Es más, tampoco eran amigos. Supongo que cuando sus padres enviaron a sus hermanos menores tras ustedes la primera vez, la cosa no terminó bien. Naruto hizo una pausa para que Madara asimilara esa posibilidad y continuó tras asentir. Fue Hashirama quien insistió constantemente en que tú y los Uchiha se unieran a los Senju.
Para entonces, ambos clanes estaban cansados de la lucha, así que parecía la mejor opción. Naruto omitió la muerte de Izuna a propósito. No tenía sentido mencionarlo. Si esto era lo normal, ¿por qué es diferente ahora? Madara entrecerró la mirada al rubio, sin confiar lo suficiente en este mundo como para creer que la presencia de Naruto fuera suficiente para cambiar esto con solo estar allí. Habría tenido que haber habido interferencia del rubio para que algo cambiara, y no comprendía de inmediato cómo Naruto podría haber interferido en la vida de dos shinobi con los que no interactuaba de inmediato. Aparte de un escenario que fue, mientras los clanes están en guerra, mientras se dejan contratar unos contra otros, los shinobi mueren, jóvenes y viejos. Es innecesario e insensato. Naruto suspiró frustrado y se pasó una mano por el pelo. Cuando tú y Hashirama se convirtieron en jefes de clan, los shinobi bajo su mando necesitaban motivos para confiar en ustedes, para seguirlos a todas partes. ¿Siguieron sus órdenes? Sí, pero una orden como para aliarse con el enemigo requería una lealtad y una confianza que no se daban fácilmente. Incluso si fueran sus líderes. Una orden así demasiado pronto provocaría un golpe de estado, explicó Naruto rápidamente, con la mirada fija en todas partes, mientras su mente repasaba a toda velocidad las palabras que le quitaban el sueño. Con todo eso en mente, tenía una solución. ¿Hiciste algo?, adivinó Madara, sin saber qué quería que dijera la rubia a continuación. H.I. admitió Naruto, poniéndose repentinamente nervioso e inquieto. Madara se levantó bruscamente, con la mente ya precipitada a la conclusión que esperaba evitar al venir aquí esta noche. No había querido confirmar lo que sus crecientes sospechas indicaban. Mi padre murió en una misión rutinaria que salió mal, y eso en sí mismo era difícil de creer. Los Uchiha no murieron simplemente en una misión rutinaria, y los Uchiha de su calibre eran aún menos propensos a fallar en la misión, declaró Madara lentamente, meditando sus palabras. Intentando acallar la acusación que pedía ser gritada al mundo. Puede que detestara las costumbres de su padre, pero este seguía siendo su familia y lo era todo para él. Más le valía a Naruto no haber hecho lo que Madara sospechaba, porque eran acciones como esas las que iniciaban las disputas entre clanes. ¿Lo apoyaría a Hashirama? Después de todo, su padre también estaba involucrado. Vi el despertar de Tuma Gekkyou, Madara, sentí tus emociones ese día, dijo Naruto en voz baja. Sentí, cómo la alegría de Hashirama crecía con Mito. Cuando nació Nawaki, era una luz más brillante que cualquier sol. Pero Tobirama era diferente. Él ya se había dado cuenta de lo que Hashirama solo 2 semanas después. Al darse cuenta de eso, sentí que su felicidad se desvanecía. Sentí que el miedo y la preocupación se arraigaban, desgarrando su paz mental cada día que pasaba. Naruto hizo una pausa para mirarlo, sus ojos azules se llenaron de tanta angustia que Madara físicamente dio un paso atrás. La solución de Hashirama era conquistar Konoha más rápido, pero sabía que la complejidad de la tarea no le permitiría hacerlo antes de que su hijo fuera enviado a la batalla según los estándares de Batsuma. Aún así, aún aferraba la esperanza de poder lograrlo. Naruto hizo una pausa para sonreír con tristeza y distancia al recordar los eventos de años pasados. Tobirama, por otro lado, siempre realista, llegó a la misma conclusión y recurrió a la ayuda de Mito-kun para desarrollar un jutsu que le permitiera matar a su propio padre sin ser sospechoso para su clan. Pero el jutsu tardaba demasiado en desarrollarse. En un acto de desesperación, se infiltró en el fragor de la batalla, lo que obligó a Hashirama a realizar un avance médico para salvarle la vida. Probablemente todos estos eventos ocurrieron en la línea de tiempo original. Pero, Naruto hizo otra pausa, respirando hondo y temblorosamente. ¿Sabes lo que es sentir las emociones de los condenados, de los moribundos? ¿Sabes lo que es sentir a un niño resignarse a un destino que lo llevaría a matar a su propio padre solo para asegurar la felicidad de su hermano? ¿Sabes lo ilógico que es que esa situación siquiera exista? ¿Que una familia se enfrente por el bien de la familia? Naruto se detuvo, con los ojos brillantes por la confesión. Nunca le había confesado a nadie semejante intuición, ni siquiera a los Uzumaki. Lo presentí cuando Hashirama se dio cuenta de que su única opción era matar a su propio padre, dijo Naruto en voz tan baja que parecía que decirlo más alto sería un crimen. La sola idea de que Hashirama fuera capaz de semejante acto, de que se le obligara a adoptar semejante mentalidad, era inimaginable para Naruto y completamente destructiva. Y fue entonces cuando decidí acelerar el proceso, dijo Naruto aún más bajo, con la mirada distante, vacía. Naruto, suspiró Madara, con la misma angustia que el rubio. Dime, por favor, que no mataste a mi padre.
Naruto lo miró con una mirada vacía pero no pronunció palabra. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.